Nunca nos imaginamos que íbamos a coincidir con el cónclave. Sí. Entonces, eso fue también una bendición. Y estas conversaciones que son difíciles se vuelven más fácil. ¿Por qué? Si tú tienes una carga y tú logras romper esa barrera y dar ese te quiero, o esto no me agrada, tú me has herido, o te perdono, y tú ves la mochila que está más liviana. No fue sino hasta el día del silencio que nosotros, yo di grito esa noche, porque entonces fue como coincidieron muchas cosas. Empezamos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Con el desayuno. Desayuno, aquí no se habla más hasta que lleguemos después de la cena. Y este episodio llega gracias a Unitrips RD, la agencia de viajes que tienes que consultar si estás interesado en ir a Europa. Y lo que más me gusta de Unitrips es que tiene viajes todos los meses con un circuito conociendo Europa. Ideal para personas que quieren visitar y conocer Europa por primera vez. O sea que uno cualquier mes se puede planificar y decir, este mes que yo me voy a conocer Europa. Súper. Y ese circuito va a España, y en España las ciudades de Madrid, Zaragoza y Barcelona, y luego va para Italia, y allí podrán conocer a Florencia, Pisa, Venecia y Milán, pasando luego por Suiza, donde va a pasar por los Alpes y Ginebra, y también luego termina en Francia con París y Bordeaux. ¿Qué te parece? Excelente. Todas las capitales importantes y un poco más. Aprovechen este circuito de 16 días desde 1.690 euros. ¡Wow! Pero yo creo que eso está súper cómodo para que no empecemos a planificar. Claro que ¿verdad sí. que sí? Así que ya saben, Unitrips RD. Para viajar a Europa, consulta con los europeos. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 707. Bienvenidos a Soy Viajero Podcast. Somos Olga Manuela. Y Pedro, tus nuevos compañeros de viaje. ¿Qué nos mueve? Inspirarte a que tengas más viajes que años de vida. Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio, y el día de hoy vamos a viajar profundo y con propósito, y es que tenemos aquí a dos peregrinos, Manuel Grullón y Yacer Mármol. Ellos han logrado, dentro de todas sus labores importantes, familiares y laborales, sacar ese espacio para hacer caminos de peregrinajes que estoy segura y nos van a contar hoy han transformado su vida y de la de quienes los rodean. Así que estamos súper contentos de que estén aquí para hablarnos de esa maravillosa experiencia. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Sí, igual, gracias por el chance de nosotros hacer cuento. Y gracias a ustedes por aceptar la invitación. ¿Cómo inició todo? ¿Quién se le ocurrió la idea y por qué peregrinar? Te dejo sentirte primero. Ok. Vamos, como decían, in the beginning. Todo este proyecto inicia porque mi abuelo, que tenía una devoción toda su vida de la Virgen de la Altagracia, al punto donde cada sucursal del Banco Popular tiene una Virgen de la Altagracia in situ. Y la mayoría de las oficinas y departamentos también. Sí. Entonces, una devoción y una relación con los obispos que participaban en cada diócesis, y el diócesis de Higüey, donde realmente él le dedicaba, especialmente los últimos años de su vida, le dedicaba más tiempo a la Virgen que a cualquier otra iniciativa. Y así mismo, hasta el momento que él falleció, donde el noveno día de la misa del noveno día deciden que van a nombrar el museo con su nombre. Y yo veo este honor, no solamente a él, pero a la familia. Y yo empiezo a averiguar, bueno, ¿cómo puedo ir al museo? Y voy y visito el museo, veo lo que tiene y le pido entonces al rector de la basílica que me explique exactamente cuál es el contenido. Eso me llevó a no solamente conocer cuál era el patrimonio, pero en la cuarta sala del museo está todo lo que son los peregrinajes. Cuando él me explicaba qué era el peregrinaje de Vallaguana hasta Higüey y lo que eso significaba para nuestro país, yo le dije, yo voy a hacer el peregrinaje. Yo quiero dedicarle esto no solamente a mi abuelo, pero a nuestro país y a esta convicción personal,
que eso fue el inicio de mi involucramiento como tesorero, con el fondo patrimonial, y el resto, vamos a decir, es historia. Importante que yo vi en unos videos del peregrinaje en el museo, es con quién uno hace eso y con quién te acompaña. Y yo decidí empezar a llamar a unos amigos. Yo le diría que llamé como a 8 amigos. Y 3 de ellos, cuando yo le digo, mira, ¿qué tú crees? Tal vez te invito, y sin ningún tipo de objeción. Vamos. No sé lo que significa, pero vamos contigo. Y esas 3 personas fueron Yacer, Eliel y Edison. Qué bonito. Sí, O sea, sí, yo recuerdo esa llamada de Manuel. De hecho, era como las 11:30 de la mañana. Me dice, mira, te estoy llamando porque tengo una idea. A mí me gustaría que tú me acompañes a hacer este peregrinaje, saliendo de Cristo de Vallaguana, Higüey, son 100 y tantos de kilómetros. Yo, está bien, Manuel. Sí, vamos. Ok, está bien. Y así con cada uno, y después nos reunimos. Y yo recuerdo, porque se tuvo que armar el proyecto. Y nosotros lo gestionamos, Manuel, que ha liderado la gestión de los caminos. Es literalmente un proyecto como si fuera un proyecto en cualquier trabajo. Claro. Del kick-off, seguimiento, updates, hasta la fecha de salida, fecha de regreso, todo. Y la verdad que vamos por el tercero, ya con 2 más planificados, y ha sido transformador. Y lo bonito ha sido eso, ¿no? Empezó como una idea de rendirle honor a don Alejandro y al museo, y también que sirva para educar. De que yo no sabía que había un camino, ni idea tenía. Yo siempre había escuchado el Camino de Santiago, que es el más famoso, pero no sabía que había un camino aquí. Y fue muy lindo el proceso completo, ¿no? La primera vez que a mí me dijeron Camino de Santiago, yo nada más pensaba, ¿cómo se llega a Santiago de los Caballeros? Se lo juro que yo pensé en Santiago. Yo dije, bueno, se va hacia el norte. Autopista Duarte, por ahí. De Vallaguana va para Higüey. Hace sentido, uno para acá, uno para acá. Y después me eduqué. Pues, la ignorancia. O sea, ese es el conocimiento que nosotros teníamos de que era un peregrinaje. Nada en lo absoluto. Y nos comprometimos a hacerlo. Qué bueno. Qué bonito, y qué bonito que ustedes están continuando ese legado, y tú principalmente de tu familia y de tu abuelo. ¿Y qué ustedes nos pueden decir como de esa experiencia, de ese camino a la Altagracia? Porque así como ustedes comentan, sí, es algo que es como desconocido. Uno quizás escucha el Día de la Virgen, que si uno ve personas que si caminan, que si entran arrodillados, que si hacen sacrificios, ese tipo de cosas, pero quizás ese camino específico que ustedes hicieron de Vallaguana, llegar allá, ¿cómo es esa experiencia y cómo otras personas pueden hacerlo? Ok. ¿Tú quieres darle tú? La logística, el primero. Vámonos a la historia. El peregrinaje realmente es conocido como el peregrinaje de los toros, que sucede entre el 11 y 14 de agosto todos los años. La leyenda dice, y historia lo estipula, de que los diferentes personas que tenían sus fincas entre Vallaguana y Higüey, hubo un momento de una gran sequía, donde se le hizo una ofrenda a la Virgen de unos toros. Y ahí es que viene el tema de, hay toda una infraestructura de toreros que gestionan. Y señores, no es que llegan unos peregrinos a la basílica, pero es que llegan cientos de personas con cientos de toros, que terminan también siendo algo circular, porque esos toros después se venden, y eso es parte del ingreso que tiene la misma basílica para su sostenibilidad. El camino de Altagracia no está tan bien estructurado como están los caminos de cualquier otro que tú puedas ir en el mundo. Que sea literal es tú sobrevivir, porque no está señalizado, no hay de dónde dormir, o hay, pero no está identificado, tú no tienes dónde comer. ¿Hay algún ¿Cuántos punto días le tomó hacer ese camino? 5 días. 5 días. 5 días. Pero se hizo todo, Manuel y su equipo hicieron todo un proceso de levantamiento. O sea, aquí se aprovechó toda la tecnología. Se identificaron con puntos GPS, se calcularon. Oye, fue todo un engranaje para nosotros poder hacer el camino, porque la verdad que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Y el gran aprendizaje, yo tengo en cada camino, yo tuve un aprendizaje, lo he compartido con ellos. Entonces, mi primer aprendizaje en el camino de Altagracia fue que nosotros nos preparamos nivel Dios para ese camino. O sea,
de que emergencia, comida, que si no íbamos a quedar la primera noche en un hotel, entonces que tenía planta, que entonces un hotelito. Ustedes tenían un contenedor. Dos plantas. Y no una planta, porque Manuel dice que si tú tienes un repuesto no tienes nada. Hay 2 plantas que había. Este es el sitio que vamos a dormir Donde bien, vamos a dormir señores. mejor, Porque que aquí señores, vamos a miren. dormir con aire y 2 Todo plantas. falló. Todo falló ese día. Todo. Ni la planta, ni la luz del hotel, ni la planta, ni la de emergencia. Tuvimos que dormir en un pasillo. Manuel se Ok. Yo me metí, yo dormí en un balcón. Yo en una habitación sin aire, o sea, una experiencia. Entonces ahí el aprendizaje fue de que es verdad que uno no tiene nada bajo control. O sea, tú piensas que tú tienes todo bajo control. Y en ese nosotros nos dimos cuenta de que llevamos cosas para la lluvia, de todo, se dañó todo. Porque era que viviéramos la experiencia, literal. Y uno de los aprendizajes, oye, nada más papá Dios tiene el control. Y nosotros pensábamos que estábamos preparados para eso. Pero fue... Y el primer camino fue el que motivó el Camino de Santiago. Claro. Porque ahí lo que Manuel decía era, oye, pero hagamos un camino ya establecido, formal, para ver la experiencia de fuera y traerlo para acá. Y de ahí fue que salió el Camino de Santiago. A los 2 años, Sí. no fue del año siguiente. Y ahí conectamos entonces con el segundo camino y la intención era venir y se formó un proyecto. Manuel fue y lo presentó a presidencia. Tú tuviste como varios escenarios para que se formalizara el Camino de Altagracia y se hiciera toda una economía en torno al camino que tú podías subsistir, porque tú estás en el Camino de Santiago y tú tienes dónde comer. Claro. Tú tienes dónde dormir. Hay servicios que tú contratas, que te buscan la maleta en un sitio y te lo llevan a otro hotel. Y tú llegas y tu maleta se encarga de otra gente. Entonces, está más formalizado. Y la idea de nosotros era hacer algo así. Porque ahí puede ir mucho más gente. Claro. En las condiciones que está ahora mismo es difícil hacerlo. Sí. Nosotros tenemos lo más difícil para tener un camino de peregrinaje, que es la historia y la tradición. Pero esa infraestructura, como la tradición es una vez al año, y son cientos de personas que van caminando, prácticamente cierran el camino. Tú no puedes atravesar cuando hay 500 toros. Entonces ellos van mismos protegidos por los mismos toros todo el camino. Para un camino turístico hay unos requerimientos. Claro. Y nosotros tratamos entonces de dividir el camino no en 3 días como lo hacen los toreros, los dividimos en 5, con unas porciones que son realmente como fuese de lo que sí pude encontrar en el internet. Exacto. Porque tuvimos que fabricarlo para no haber los albergues. Entonces, no la bandeamos, señores. O sea, Sí, basado en lo que decía el internet Ajá. y lo que nosotros hablábamos con la comunidad, eso sí, a cualquier sitio que íbamos, ustedes nos apoyan con esto, nos daban ese servicio, nos daban espacio en su finca. O sea, cuando sabían que estábamos en camino a Higüey, todas las puertas se abrieron. Y eso sí fue algo sumamente acogedor y que nos ayudó a través de esos 5 días para llegar. Sí. No, pero sí, o sea, felicidades porque ustedes literal construyeron su camino a la Tal cual, Altagracia tal y cual, eso tal cual. es bastante loable. Y pasando ya, digamos que a la segunda experiencia del Camino de Santiago. Entonces, cuéntenos un poquito ya ahí cómo se embarcan en eso, cómo deciden la ruta, que tiene varias, ya ahí hay un poco más de todo. Empezando porque queríamos hacer un camino más grande, con un reto mayor que la Altagracia. Entonces empezamos a ver cuáles eran las alternativas. Lo que dicen es que el camino de Portugal es uno de los más naturales, con mayor vegetación, y justo desde la frontera son 147 kilómetros. Y dijimos, hey, de 120 a 147, y empezamos en un país, terminamos en otro. Dijimos, aquí suena como una buena alternativa y definitivamente es menos comercial que alguno de los otros caminos. Queríamos algo igual, basado en la naturaleza. Y así partimos. Sí. Como dijo Yacer, la logística. Sí, yo recuerdo que pusimos varios escenarios. Manuel presentó varios escenarios, que estaba el camino de Sarria, que es el principal, el que la mayoría de personas conocen, y el camino del norte, y también estaba el camino del portugués, que es en Tui, en la frontera. Ahí igual hicimos el proceso de analizar cuál era la mejor temporada, porque entonces el calor no hiciera muy frío, y entonces descubrimos la primavera.
Y nos fuimos, literal. A ese camino fue muy cool también porque llevamos enciendo cosas que nosotros pensábamos que íbamos a utilizar. Lo llevamos todo también. Excepto lo que pasó la primera noche. Entonces, ¿Qué fue lo ¿qué que pasó? ¿Qué pasó la primera parecido, noche? esa fue en la noche al día siguiente. Entonces, todos estos servicios, y vayan, señores, a la página web, están 20 compañías que hacen los ya servicios. recuerdo. Ajá. Entonces, más que nada, tú le das un presupuesto. Los albergues, si uno está limitado de presupuesto, ellos te hacen bed and breakfast, o sea, te incluyen tu estadía, tu desayuno, por debajo de 100 euros en la mayoría de estos, y te hacen tu itinerario, y muy especial es la maleta. Sí. Tú no puedes andar con tu maleta encima. Entonces, uno de los servicios VIP más importantes Que la es maleta lleva la maleta. que tú llevas toda la maleta al lobby toda la mañana, antes de las 8. Sí, tiene que de las 8. Ese antes de las 8. Excepto el primer día que no sabíamos. Entonces, Ya recuerdo. sí. ya Entonces, recuerdo. yo, porque soy madruguero, como te había mencionado, llevé mi maleta ahí en la mañana. Perfecto. Y cuando la maleta se va y llegan los otros peregrinos y llevan la maleta y dicen, no, esta la vienen a buscar ahora. Larga historia corta, llegamos a nuestro próximo destino. No estaba en la maleta. Nada más está mi la de maleta. Manuel. Y yo tuve que ver a todos mis hermanos buscando mis calzoncillos, Yo me acuerdo esa mi noche, camisilla. A algunos le quedaba grande, a otros muy chiquito. Pero dijimos, bueno, aquí está la hermandad. Claro. Vamos a todos compartir mi ropa. Sí, yo me acuerdo. La primera Manuel, noche. yo le dije, Manuel, yo pensé en la amistad de nosotros muchísimas cosas, pero nunca pensé que me iba a poner un pantaloncillo tuyo la primera noche del camino, porque se quedó toda la maleta. Y también parte de lo que habíamos dicho era que nosotros automáticamente empezábamos a caminar, no nos montábamos en un carro hasta el final. Entonces había un hotel también que había que salir en un taxi porque daba como 20 kilómetros fuera del camino y volver al camino. Y ese caballero que está ahí dijo, no, aquí se va a alquilar un Airbnb porque nosotros vamos a caminar. Y yo, ay, mi madre. No, y la Caminando, maleta. buscando el Airbnb. Vamos a mover la maleta, la montamos en un taxi. ¿Y quién va con la maleta? No, ¿y la maleta va aquí sola? No. Cruzando una ciudad, señores, con una maleta a las 11 de la noche. Clac, 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 clac. En esos A camiones través del loquitos. medio. Sí. No. Lo que parte de la experiencia era caminar todo el tiempo. Lo hicimos Caminar. igual en el camino a Roma. Nosotros llegamos a Radicofani, que era el pueblecito donde salimos, y no nos montamos en un carro hasta que llegamos a Roma y ya podíamos, porque la idea era siempre caminar. Entonces, en el camino de Santiago, yo te decía, aprendizaje, ahí yo aprendí al que es verdad, esa famosa frase de que uno no debe cargar con tanta cosa en la vida, o que en el camino tú dejas cosas. Pues literal, nosotros llegamos súper preparados. Y cuando tú vas caminando con la mochilita, tú empiezas a dejar cosas que no hacen sentido. Entonces tú llevabas 3 protectores, repelentes, muchísimas cosas. Y cuando tú te sientes tan cargado, entonces tú empiezas a descargar. Y ahí fue que yo dije, ahora que yo estoy entendiendo por qué la gente dice que lo que se queda en el camino, pues se queda ahí. Yo iba caminando, se quedó en el camino. Y lo de viajar Tú lo vas ligero. dejando, tú lo vas dejando en el camino. Y tú llegas con lo verdaderamente esencial para tu sobrevivir. Que era lo básico, que si tu agüita, que el protector era de solar porque hace mucho sol, que si algo para la lluvia, y ya. Después todo lo otro tú lo ibas mandando o lo botábamos. Y snacks, tú sabes, porque a veces no O lo siempre... metíamos en la maleta para que llegara llegara allá. allá. Ahí fue mi aprendizaje, fue, concho, la verdad es que uno tiene que ir en la vida empezar a dejar cosas que no son necesarias para que tú puedas caminar más ligero. Y la parte espiritual y interna, lo que yo me llevé es igual, lo que uno tiene que dejar atrás. O sea, de relaciones buenas, relaciones malas, relaciones tóxicas, traumas pasados, que lo estás cargando por decisión. Tú decides cargar ese problema y tú puedes decidir soltarlo. O sea, No estoy diciendo que es fácil, pero si es como un músculo. Si tú no deseas dejar esa experiencia que te fue mal, que tú sigues arrastrando hasta los 39 años para mí en ese momento, y yo me recuerdo que una de las cosas que hice el primer día al llegar a Santiago es hacer esa pequeña lista de lo que yo no me iba a llevar para Santo Domingo. tal cual. Se quedó o en el camino o ahí mismo en la Plaza de Santiago, y ya yo iba a dejar eso ahí. Algunas de ellas la cargo, pero no con el mismo peso. Y uno tiene que continuar y seguir
Y a muchas personas también le compartí al llegar, porque yo hice algunas decisiones grandes, que tal vez algo a aconsejar es no tome ninguna decisión grande, por lo menos por 30 días después de que tú llegas a un camino. Sí, porque uno llega Porque sharp. tú llegas Renovado. y no, hay gente que no está lista para escuchar lo que tú traes en el camino. ¿O cómo te fue? ¿Tú sabes qué? Déjame explicar. Pero cómo literal, fue. tú sabes que eso pasa. De eso que Manuel hizo un ejercicio que nosotros hemos venido haciendo en los 3 caminos, que es hacer esa lista de cosas pendientes. Yo lo hice ahora mucho más claro en este 3er camino. Y yo inmediatamente llegué aquí. Yo empecé a tener conversaciones que la discutíamos porque nosotros lo hablamos abiertamente. Entre nosotros 4, todo en el camino. Pues son tantos días caminando que también uno aprende y uno comparte experiencias. Y yo empezaba las reuniones que tú sabes que yo acabo de llegar de hacer el camino a Roma y en el camino me di cuenta que estaba cargando con lo siguiente. De fulanito, mira. Y así, y a cada uno. Y es verdad que tú a veces tomas la decisión consciente de no hablar cosas. Porque, bueno, eso va... Bueno, entonces, como que lo hace así, pero eso sigue dentro de uno. Y en verdad que tú vas liberando cosas que no... Cosas muy fuertes y cosas que no. Pero tú decides salir de eso. Y la intención no es que el otro cambie. Yo digo, yo no quiero que cambie. Yo simplemente quiero sacarlo y decirlo. Claro. Y limpiarme yo. Y ya el otro sabrá qué hacer con eso. Entonces es muy lindo cuando tú tienes amigos, que de hecho nosotros nos damos seguimiento. No es que se acabó el camino. O sea, tenemos un grupo donde tenemos seguimiento y nos reunimos una vez al mes y seguimos cómo vamos, cuál es el update. Entonces estos son proyectos para nosotros, proyectos de vida. Claro. Y vamos haciendo actualización hasta por el mismo grupo de WhatsApp. Señor, el viernes me enteré yo de una licitación, el resultado de una licitación. Y le dije, señores, ¿se acuerdan de este tema que hablé? Bueno, el resultado fue este. Y ya. Hasta el dermatólogo. ¿Cómo te está la espalda? Sí. Mira, tengo un dermatólogo nuevo. Ajá. Porque estaba en la lista mía. Sí. Ya que él tiene una vaina en la espalda, había que arreglarla. Sí. Entonces, y le doy un ejemplo importante que yo agradezco, que yo sí tomé alguna decisión en esos primeros 30 días. Bueno, realmente fue en los primeros 24 horas. Que cuando nosotros nos pasamos el último día en la Catedral de Santiago, basado en diferentes cosas que conversamos, yo quedo convencido que me quiero casar por la iglesia. Algo que mi esposo y yo habíamos hablado mucho, pero esa cosa se lo vamos a hacer después, en algún momento. Y larga historia corta, yo en camino del aeropuerto a la casa, paso y compro un anillo. Y me fui a dormir. Yo dije, espérate, vamos a dormir esta noche para yo estar seguro de que esto es lo que quiero hacer. Y efectivamente, al próximo día, al amanecer, con un café y un anillo, yo le pedí a mi esposa que se case conmigo por la iglesia. Y lindo proyecto que fue el año pasado, en la misma fecha del aniversario, que entonces ya pudimos casarnos. Y reinició después de más de 12 años de nuestro matrimonio. Ahora tenemos un nuevo matrimonio y acompañado de Dios. Entonces, eso ha sido también una de las cosas que traje del Camino de Santiago. Qué interesante. No, realmente, bueno, yo estoy súper... Tengo una pregunta. Ustedes llegaron con unos mensajes. ¿El camino le va diciendo como algunas meditaciones que van haciendo o es el mismo camino que va sacando eso? Háblame de ese proceso de cómo ustedes llegaron como que a esos, vamos a decir, momentos de iluminación y de reflexión. O si ustedes tienen como una guía. Hay una guía, sí. Hay una guía donde nosotros hablamos sobre 4 cosas, que es el yo, la pareja, la familia y el trabajo. Entonces, dependiendo de la cantidad de días, tocamos un tema por día. A veces hay temas que toma 2 días. Pero nosotros vamos hablando, cada quien, empezamos a caminar y empezamos a hablar de esos temas. En este caso, en el Camino a Roma, como eran 9 días, entonces se incluyeron nuevas cosas, como el Día del Silencio, que para mí eso fue espectacular y fue mi aprendizaje del Camino a Roma. Una sesión de debrief, o sea, como tuvimos un día entero sin hablar, literal. Era 24 horas, pero yo me dije, señor, imposible, yo no puedo. Vamos a empezar con 12. Y empezamos con 12. Entonces, el día siguiente era el debrief de ese Día del Silencio, porque necesitábamos espacio para hablar. Entonces, ¿qué pasa? Creo yo, ahí Manuel me puede validar. Después que tú tienes tanto tiempo caminando, pero literal, sin celular, sin WhatsApp, sin música, nosotros ahí hablando que vamos. En el mismo camino, tú empiezas a hablar ya de cosas menos banales y mucho más profundas. Tú estás cansado. Ya tú no sabes qué más va a hablar.
Porque la verdad que hay un momento que nosotros no queremos ni hablarnos. O sea, a ver, en el camino de Santiago, yo hubo un día que me quedé, yo dije, señor, váyanse ustedes adelante, yo me voy atrás. Otro día Manuel, cada quien decide y nosotros respetamos. Hay momentos que hacemos oraciones, hay momentos que no. Depende cómo fluye el día. Y la verdad es que, por eso es que hay mucha gente que dice que tú solo lo entiendes cuando estás haciendo el camino, porque es que el mismo camino te lo va dictando. Hasta si tú vas en una pendiente, si tú estás cansado o no. Momentos de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el Camino de Santiago fue el penúltimo día que nosotros realmente vinimos a hablar de cosas que le cambiamos hasta el nombre al grupo. Nosotros le pusimos las iniciales, que no lo voy a decir al aire. Porque fue como que... Porque coincidimos los cuatro con temas que nunca en la vida pensábamos que íbamos a coincidir. O sea que fíjate que no fue ni el primero ni el segundo día. Ya cuando tú tienes 3 días, 4 días caminando con tus amigos, que salen esos temas de que uno decide abrirse a la vulnerabilidad y la confianza, porque también la confianza se da en el tiempo, ¿no? Y así pasó en el Camino a Roma también. No fue sino hasta el día del silencio que nosotros, yo di grito esa noche, porque entonces fue como coincidieron muchas cosas. Empezamos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Con el desayuno. Desayuno, aquí no se habla más hasta que lleguemos después de la cena. O sea, exacto, después que de nos bañamos. 8 a 8. Todo, ajá, todo. Y tú dices, cool, pero era sin música, sin celular, sin hablar entre nosotros. O sea, nosotros íbamos casi siempre juntos, pero aquí decidimos tener una distancia un poquito mayor para evitar la tentación de hablar. Y mira, te voy a decir una cosa. Como a las 3 de la tarde, que yo tenía mediodía, yo empecé a hablar ahí literal, porque yo dije, ya yo entiendo cuando la gente dice que uno no se puede escuchar cuando está en el ruido de la ciudad o en el ruido del día a día. Cuando estás caminando por esos bosques, que tú lo que tienes nada más el verdor, los ríos, yo me también gran ojo de acordarme de esa experiencia. Tú te empiezas a hablar con uno mismo, que uno habla, y uno empieza a decir que ven acá, ¿y por qué yo estoy ansioso? ¿Y por qué yo tal cosa? ¿Y por qué? Y que uno tiende a anotar. Entonces nosotros lo que hicimos fue yo empecé a anotar. Y yo después yo estoy ansioso por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Cuando llegamos al hotel, que nos tocó un hotel lindísimo esa noche, porque en el Camino a Roma no todos los hoteles son bonitos. La verdad que fue como papá Dios que mandó esa bendición. Mira cómo la cosa... Porque fue el hotel más lindo que nosotros nos quedamos en el trayecto. Y yo me fui a bañar, me fui a bañar, y cuando cenamos, la pasamos súper bien, hablamos muchísimo ahí. Cuando yo subo a la habitación, que yo hago como el cierre del día, yo ni llamé a mi casa, yo me fui a dar grito, porque yo sentía como que había notado tantas cosas que yo quería conversar, porque yo decidí hablarlo todo también, que yo dije, wow, ahora que yo entiendo, yo nunca lo hubiese logrado con la vorágine del trabajo, que si los niños, con mis 2 hijos, que si mi esposa, que si la familia, que los fines de semana, es imposible. Y mi aprendizaje de ese camino fue el que es cierto, que tú, con el ruido del día a día, tú no logras conectar contigo. No te escucho. Entonces, cuando yo me escuché y anoté, yo tengo todas las notas ahí en mi celular, que dije, ok, ¿quién soy yo realmente? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis no negociables? ¿Qué es lo que me tiene a mí ansioso? Porque yo y anoté todas mis cosas. Y desde que llegué, lo que me tenía ansioso, pero oye, fue como dijo Manuel, ahí mismo. Manuel, oye, ¿qué tú crees? Sí, dejo, bébete ese café. Es verdad, dale para allá, ¿para qué tú vas a tener eso? Con mi socio, hoy tengo que hablar un tema contigo. Con Joana tengo que hablar un tema contigo. Con mi mamá y papá tengo que hablar un tema con todo el mundo. Yo hablé temas. Y eso es otro nivel de crecimiento personal. Y no vuelvo para atrás. Y son los temas, para que entendamos, no es cantándole a cada uno. No, es yo a ti te quiero. Y nunca te lo he dicho. Y tenía ese tema. No sé, ya tú sabes. Hablamos después. Porque yo tenía todo este tema y entonces yo nunca te había dicho que yo a ti te quiero. Y esa era parte del mensaje y tú tachas porque tú cumpliste eso. Y estas conversaciones que son difíciles se vuelven más fácil. ¿Por qué? Si tú tienes una carga y tú logras romper esa barrera y dar ese te quiero, o esto no me agrada, tú me has herido, o te perdono, y tú ves la mochila que está más liviana, tú dices, espérate. Y le coge el gustico. Pero es chulo. Hablarlo más, sí. Claro. No, y el Es un tema de ejercicio, que va en todos los ejes, porque personal, temas laborales, giro de proyectos, diferentes cosas. Eso sí que, bueno, ahora yo me imagino que la gente a su alrededor, cuando ustedes se van a un camino, bueno, estamos esperando aquí. Cuando bueno viene. Va a pasar con este muchacho.
Pero es una realidad. Yo puedo decir un poquito sobre el mismo día del silencio. Para mí fue un placer toda la mañana. Yo podía escuchar los pajaritos que no había escuchado. Hasta fue el momento donde encontré qué traerle a mi familia. Que un crucifiguito de la cosa, una chuchería, que yo dije, no. Y el regalo que le he dado a ellos es que yo le traje a las damas una flor físicamente y a los hombres una hoja del camino. Y se la preparé con una cartita y le llevé parte del camino a ellos. Porque eso fue lo que me surgió. Esto es tan increíble que yo quiero llevarle esto a las 7 personas que más quiero. Después llegamos al almuerzo. Comer en silencio es sumamente extraño. Sumamente, que puede ser un momento social. ¿Cómo te va? ¿Cómo tú vas? Y en la tarde, cuando yo empecé a cansarme y a profundizar, especialmente en mi relación con esas 7 personas, a mí me dio una vaina. Yo nunca me había parado a agarrar un rosario. Y peor aún, el rosario yo lo había guardado dentro de una caja para aguantar unas tarjetas, porque lo usé como herramienta. Entonces no tenía acceso a él. Pero gracias a Dios, yo tenía un denario. El denario. Un denario pequeñito. Cuando yo me quito y estoy buscando el rosario, ¿dónde está? Y yo veo el denario. Ay, este es lo mío. Y agarro ahí y yo hago un rosario completo. Y por primera vez un rosario a mí me sacó de un apretón. Yo no tenía nadie con quien hablar. Yo no tenía nadie con quien decirle me siento mal, me duele, me esto. Cuando ya pasé eso, me di cuenta que ya yo no podía más con el silencio y yo empecé a cantar. Okay. Yo empecé con el himno nacional, porque lo cantábamos todos los días cuando alumnos, ¿verdad? Y después empecé a las canciones que me cantaba mi mamá a mí, las canciones que yo le cantaba a mis hijos. O sea, yo desperté toda la niñez en mí. Increíble. Porque esas son las canciones que me recuerdo que tengo, que están ahí. Porque no te puedo cantar una canción de Bad Bunny. No me la sé. No me la sé. Entonces, para mí fue extraño, especial, revelador, que el silencio también tiene su límite. Porque cuando ya tú llegas a sitios profundos, tengo una herramienta. Y para mí me puso en evidencia que el rosario o el denario es una herramienta para sacarte de un apretón. Wow. Ok, entonces esos 4 pilares lo decidieron ustedes, que iban a hablar y a reflexionar sobre eso. No es nada que el camino te recomienda. No, Manuel lo propuso de un formato de unas reuniones, porque antes de todo el camino nosotros nos veníamos reunidos, teníamos como ¿cuántos? Del 2000... Como 9, yo diría casi... Como 9 años que nos reuníamos una vez al mes, un grupo más grande, que tocábamos 4 temas. Y de esos grupos que Manuel decía, esa persona que llamaron fue ese primer grupo. Pero de ese grupo completo, lo único que decidimos hacer el camino fuimos nosotros 4. Y ahí entonces el grupo evolucionó a otra cosa. Porque ya después que hicimos el primer camino fue que hay un nivel de compenetración distinto. Y lo invitamos otra vez y nada, cada quien... El camino se encarga de que cada quien, ¿verdad? Y somos amigos todos todavía y tenemos el mismo grupo. Pero... la vida se encargó a través del peregrinaje de entonces nosotros unirnos más. Sí, darle y eso es un formato especial, de unas reuniones que... Sí, vamos a decir, ¿cuál es la metodología? Porque eso sí, no te vayas para un camino sin una metodología o un plan. Porque, hey, vámonos para allá y vamos a ver. No. Lleva algún... porque también tú quieres poder aprovechar. Claro. Entonces, el formato sí puede ser en cualquier orden del yo, familia, esposa y trabajo. Pero dentro de ese mismo formato, lo primero es que alguien hace una exposición. ¿Y qué es una exposición? Todo lo que ellos quieren compartir, de dónde están hoy, dónde estaban y hacia dónde van. Y al ellos terminar su exposición, primero son preguntas aclaratorias. Entonces, todo el mundo, no, déjame, tú sabes que tú crees. No. Preguntas aclaratorias, asegurar que tú percibiste lo que esa persona quiere comentarte. Después, esa persona, quien hizo la exposición, puede entonces decidir, ya ese era mi compartir, o yo quisiera que me den retroalimentación, o por experiencias similares, o tough love. Dime lo que tú crees
háblame como tú quieres. Ay, Dios, cuando uno se pone con la honestidad y tú le cantas a la gente, pero tú sabes qué. Y tal vez no te guste escucharlo en ese momento. Tal vez no es lo que tú quieres, pero muchas veces es la verdad. Y tú tienes 3 gente que te quieren, que lo que quieren es mejor decirte lo que tú tienes que escuchar, en vez de ponértelo con un maquillaje y esto para que tú sigas en el mismo camino que tú estás con una tela delante de los ojos. Entonces, el camino sí te lleva a una honestidad brutal si estás con el grupo La correcto. compañía adecuada. Entonces, es muy, muy difícil con quién irte a caminar, con quien tú te sientas en confianza, con quien tú tengas los mismos valores, de una persona que realmente tiene la misma perspectiva. Como teníamos tantos años conociéndonos, realmente ese grupo tenía los mismos valores, llamémoslo. Comparte mejor antes de que una persona con confianza, una persona con los mismos valores que tú, que la confianza viene. Esa sería mi recomendación. ¿Y cómo fue la experiencia con otros peregrinos en el camino? Bueno, O sea, ¿ustedes se encontraron con mucha sí, gente? en el Camino de Santiago, sí. De hecho, como uno de los más concurridos, sí nos encontramos con personas en el camino al mismo tiempo, pero nosotros no nos sentábamos a hablar, ni interactuar, siempre fuimos nosotros 4. Pero si nos encontrábamos, por ejemplo, en el Camino de Santiago, cada vez que tú en peregrino, tú dices buen camino. Y entonces te responden para atrás buen camino. Y esa era la dinámica del día a día, pero nosotros decidimos hacer un camino cerrado. Sí. Admirable. Uno ve una persona con su mochila y va de grupito en grupito en su relación, encontrándose con ellos, y de ahí lo más probable se lleva pila de amistades de ese camino. Y respetuosamente, ese es el camino de esa persona. Hemos conocido un peregrino que se va los 5, 6, 7 días en silencio. Ya yo le expliqué. Yo no pude hacer eso. Pero yo creo que el camino uno tiene que hacerlo por sí mismo. Pero sí lleve un plan, Un propósito. para un propósito Sí. antes de, para que pueda también aprovecharlo. Súper bueno. ¿Y qué tiempo tomó la planificación completa? Tú hablaste de que entraron a una página. ¿Hay una página central o es simplemente uno va viendo las diferentes agencias que van organizando el tour? Tour operadores existen. Muchos de ellos tienen su simbolito de oficial del camino. Y como la mayoría de los tour operadores, no quiero decir uno u otro, basado también en que yo traté de recordarme, y no, eso era lo no simbólico, es los mismos paquetes con los mismos combos. Y tú puedes pedir Super Size Me, pero al final es el mismo, un sitio donde dormir, un desayuno y moverte tu maleta. Moverte las maletas. Es realmente un camino que puedes hacer en un presupuesto apretado. De ahí que tú quieras ponerle lucecita y pito y eso, ese tipo de cosas, ya eso es a preferencia personal. Sí, pues tú tienes, por ejemplo, yo recuerdo una de las páginas que nosotros visitamos, tú tenías un camino que tú podías quedarte en hoteles 5 estrellas. Pero nosotros decidimos quedar en un hotel máximo 3. En el Camino de Santiago, porque en el Camino a Roma no era que había mucha alternativa, porque eran pueblos centenarios. O sea, literal llegábamos a dormir en una habitación pequeñita, con una camita y una bañerita que era bañándote así porque no te daba el espacio. Me encontraba, de los favoritos míos en Roma, era el sobrecito. Entonces tú llegas y hay 2 sobrecitos. Entonces la ducha, ya tú sabes, tú abres la puerta le da al inodoro, tú tienes que entrar, sentarte en el inodoro para poder cerrar la puerta, para entrar a la ducha, y tú tienes tu sobrecito. Y el sobrecito es muy especial, porque tú prendes la ducha y tú abres el sobrecito, y el sobrecito es jabón, champú. Todo junto, Yo creo que tú todo puedes junto. hasta cepillar los dientes Todo con junto, esto. todo junto. Es todo junto, y tú te lo pones entero, y después tú te bañas entero, y después otro lío para salir. Abres la puertica, sales, te sientas en el inodoro, te puedes cepillar los dientes, y después entrar a la cama, donde hay este espacio. Pero al final es para eso. Claro. Aquí no es un tema de comodidad. lujo ni de comodidad. Y tú estás también relativamente cansado y tú lo que quieres es dormir. Claro. Entonces, sí. Y, por ejemplo, con lo que Manuel explicaba, nosotros sabíamos con anterioridad dónde íbamos a dormir, si había cena o no, si el hotel tenía un restaurante o no. O sea, ya eso tú lo sabes con anterioridad. Aquí no. Aquí es diferente el trayecto. Pero tanto en Camino de Santiago como en el Camino a Roma, tú sabes dónde tú vas a dormir. Tú sabes que están bien señalizados todos. Okay. El Camino a Roma también me sorprendió, que era mucho más largo.
pero tú siempre encontrabas tus flechas que te dicen la distancia, en horas también, kilómetros, todo está en aplicaciones. El Camino de Santiago tiene un app, el Camino a Roma tiene un app también, donde tú vas viendo en tiempo real si tú estás en el camino o no. Es súper seguro. Yo nunca me sentí en ninguno de los caminos inseguro. Nunca. No te puedo decir que sentí que me van a robar o lo que sea, para nada. O sea que también eso, y las credenciales del peregrino, que eso sí son importantes, que tú las consigues. Bueno, de hecho, ya en el primer hotel, usualmente cuando tú compras el tour, Paquete. llamémoslo el paquete, ya te incluye El pasaporte. El pasaporte del peregrino, la credencial, porque tú en cada pueblo tienes que sellarlo. Y eso es lo que validan ellos al final, cuando Del tú llegas allá, recorrido. porque te den la Compostela en el Santiago y el, ¿cómo se llama el de Roma? El testamento. El testamento El de Roma. que certifica que hiciste Hiciste el mínimo trayecto. 100 kilómetros. Ese es el mínimo como para obtener la credencial. El consenso internacional de un peregrinaje son mínimo 100 kilómetros caminando y 200 en bicicleta. Correcto. Entonces todo eso ya está previamente definido. ¿Y cómo fue llegar a donde Santiago? El Camino de Santiago, ya yo me acuerdo ese O día. sea, el momento en que llegaron. Ese último día, yo recuerdo que ese fue el peor. No me engranojo, no. Sí, ese fue el Una peor, pregunta. porque el camino, Ay. el portugués, hay mucho terreno llano, exacto. Pero llegando a Santiago, hay un par de cuestecitas, mira, que ahí fue que sacamos el jugo. Y en una, estaba lloviendo, de hecho, ese día. Cuando subimos, era como una curva, se veía la cúpula de la catedral. Y eso para nosotros De fue Santiago. espectacular. Gloria. Brinco, abrazo. Y faltaba mucho caminando todavía. Y falta, pero Pero tú lo veías ya. Sí, ya se veía el destino. Y tú eras que estaba... ¿Quién era que estaba...? Tú eras que estaba caminando con... No, yo era que estaba caminando con bastón ese día. Yo boté tú un llegaste pie. mal. Sí, yo llegué mal. Una mala pisada que hice. Y yo tenía un bastoncito. Que de hecho ese fue otro gran aprendizaje. El tú llevar los palitos. Yo no sabía el impacto positivo que tiene andar con esos palitos. Porque el de aquí no lo hicimos con palitos. El No. de aquí fue con un palo que yo encontré en la calle, de verdad. Por necesidad. Al final, para que mucha gente pregunta, tú tienes 2 patas. En vez de 2, tienes Sí, 4. un apoyo extra. Y eso, nuestro cálculo da que por lo menos el 20% de los pasos te lo ahorra y 20% para la espalda y la rodilla. Sí, sí. Es cuando tú sumas 200 kilómetros, es una diferencia. Entonces, aunque uno se ve medio raro, ya el segundo o tercer día, cuando se empieza a acumular esos kilómetros, esos palitos son amigos El tuyos. impacto no es igual. Amigos tuyos. Sí, yo recuerdo ese día que nos brincamos de la emoción, nos abrazamos muchísimo. Faltaban todavía como 3 horas y pico para llegar, aunque se viera. Pero la verdad que el ánimo como se reseteó, porque ya lo veíamos. Y literal llegamos bajo un aguacero a la Catedral de Santiago. Una bendición que nos tocó también ese día fue que el Airbnb, el hotel que estábamos, era un hotelito, tú sacabas la cabeza y tenías la Catedral de Santiago ahí mismo. Y eso era espectacular, porque estábamos en la misma plaza. Y fuimos, nos cambiamos. Ese día no pudimos entrar porque estaba cerrado ya para el Pergamino. Fuimos a cenar a un sitio muy, muy bonito también. Ahí hicimos el debrief del camino. Y al otro día, entonces fuimos tempranito a sellar, entramos a la catedral, las fotos, nos confesamos. Bueno, yo no llegué a confesarme, pero sí la mayoría se pudo confesar allá en la catedral. Dejamos todas las penitencias, porque también nosotros abrimos las redes sociales. Decimos, hey, si tú quieres enviar una penitencia, escríbemela. Nosotros llegamos a recibir muchas penitencias por WhatsApp y por mensajito por DM, y se entregaron todas. Algunos, de hecho, ahora en el Camino a Roma hasta me han escrito. Mira, eso que te pedí pasó. Gracias por... No, de verdad, qué bueno, porque la verdad que tampoco... Como es un momento de mucha intimidad, yo tampoco era de que, dime, ¿cómo te vas? Yo entregué la petición y ya cada quien de manera voluntaria me escribió. Y cuando yo les respondí, decía, mira, tus peticiones fueron anotadas, ya era como un descanso. Un alivio. Para la persona. Y nosotros llegamos a tener 200 y pico de peticiones. Wow. Y le entregábamos una oración ahí mismo, en el cambio íbamos orando también. Pero ese de Santiago fue muy lindo, esa llegada. Cada cual, porque cuando llegamos aquí también, llegamos a la basílica, fue con el campanario de la basílica. Entonces estuve entrando con las campanas de la basílica, fue lindísimo. Y cuando llegamos a Roma, nunca nos imaginamos que íbamos a coincidir con el cónclave. Sí. Entonces eso fue también una bendición. Y llegamos al Vaticano, al Vaticano, ahí nos recibió
el embajador de República Dominicana ante la Santa Sede, pudimos entrar con el cuadro de la Virgen porque andábamos con la peregrina, que no hemos hablado de la peregrina, tenemos que hablar de la peregrina. Vamos para allá. Pudimos llegar hasta la tumba de San Pedro, cruzar la peregrina por las cuatro puertas santas, nosotros mismos también. Fue lindísimo, la verdad. Y coincidí con el cónclave, la emoción, la energía que se vivía ahí, poder ver la fumata, la primera fumata blanca, la pudimos ver. Eso fue una locura. La verdad que a mí me encantó. Yo nunca había pensado que iba a tener esa oportunidad. Y después que la viví, que ahora quiero que todo el mundo viva la oportunidad de estar en un proceso de cónclave, porque es la energía que se siente ahí. Y tú ves el Papa cuando sale y recibí la primera bendición del Papa. Eso fue para mí espectacular. Sí, precisamente mi siguiente pregunta era, entonces luego, ¿cómo deciden el camino a Roma? Y entonces, ¿cómo coincidieron tantas cosas en ese momento? Lo especial de que ustedes llevaban la Virgen, o sea, ¿cómo y que le coincidiera todo eso que comentan? Bueno, El momento del país. estamos hablando que han cursado ya 2 peregrinajes y especialmente en mi caso, yo estoy muy involucrado en los fondos, donaciones y aprendiendo de diferentes templos marianos. Específicamente, de lo que más me llevé mensaje fue tanto de Fátima en Portugal como Guadalupe en México, y que ellos tienen un ente que es la peregrina. Dado a que Guadalupe y Fátima no pueden estar en todos los sitios, entonces ellos tienen una peregrina que visita. Y yo dije, pero señores, necesitamos tener una peregrina de la Alta Gracia para que todo el mundo la conozca. Existen templos locales, nacionales e internacionales. Y nuestro templo, aunque la admiramos donde sea en el mundo que estemos, realmente la gente no conoce a la Virgen de la Alta Gracia como conoce Guadalupe. Sí. Y yo dije, no, para nuestra Virgencita no. Lo que necesitamos es que nos confíen hacer un cuadro que sea único, que la interpretación es un dominicano, Rudy Taveras, pintó esta obra haciendo la obra al tener 400 años, entonces tiene una cantidad de imperfecciones naturales. Rudy interpretó y, vamos a decir, aclaró todas esas desperfecciones, y ustedes tienen que ver a la Virgen Peregrina, que es preciosa. No más especial que nuestra Alta Gracia, pero para su función de quien la quiera conocer y la conoce por primera vez, lleva una autenticidad de conocerla. Larga historia corta, la idea de la peregrina, el país la necesita, nosotros vamos a hacer otro peregrinaje. En Roma es el año jubilar, el nombre del año jubilar es Peregrinos de la Esperanza, y nos miramos en un momento cuando vimos y dice, bueno, señores, hay que hacer eso. Este es el año. Está muy claro, no lo hemos dicho. Y me recuerdo que los peregrinajes empiezan el día que tú lo decides. Y mi papá siempre ha dicho, pongan fecha, si no, los novios no se casan. Y ponla un año hacia el futuro para que tenga tiempo para hacer la boda. Y en ese caso de Roma, fue el 1 de noviembre que dijimos, vamos para Roma. Y cogimos la fecha y empezamos a hablar con una de las agencias por internet para poder hacer nuestros planes. Y especialmente para el jubileo hay muchas empresas ofreciendo los servicios para ir a Roma, y con nuestra Virgencita, con el objetivo de que la conozca todo el mundo. Sí. ¿Y dónde está la Virgen Peregrina? La Virgen Peregrina ahora mismo está en mi casa. Okay. La Virgen Peregrina va el miércoles para el museo, donde ella se mantiene hasta empezar su peregrinaje a través del país. Okay. Tenemos el objetivo en los próximos meses que se celebren misas para ella poder visitar. Tengo la ilusión de que ella vaya a las 12 catedrales que tenemos en la República Dominicana. Entonces, estamos trabajando con diferentes voluntariados para armar esa logística, porque ya este proyecto que inició tal vez con mi idea y es nuestro peregrinaje, ese es ya de la República Dominicana. Y queremos que la peregrina que no está peregrinando no está haciendo su trabajo. Y efectivamente, queremos poder manejar no solamente local, pero eventualmente que la peregrina
empiece a viajar y dar a conocer a nuestra altagracianidad a través de todo el mundo. Sí, y eso que tú preguntabas, y te digo rápido, fueron coincidencias, o diosidencias, como nosotros decimos. Bueno, acabábamos de pasar un proceso complejo con el tema del jet set, que Manuel ahí perdió familiares directos. Y fue una primera conversación que tuvimos con Manuel. Le dije, Manuel, mira, si tú quieres, movemos esto. No, yo con más fe quiero hacer el camino. Fue ok, cool. En eso, el Papa se enferma. Nosotros teníamos la idea o la ilusión de que el Papa recibiera a la Virgen. Era complejo, pero teníamos la ilusión. Y mira, entonces una cosa que nosotros hemos dicho, cosas que pasaban, pero te conecto esa idea más para adelante. Y recuerdo que lo hablamos, ¿qué hacemos? ¿Movemos? ¿Esperamos al nuevo Papa? Que no sé cosas. No, vámonos a hacer el camino. Nos fuimos. Y después en el camino dije, bueno, y si el cónclave, ¿cuántos días va a durar? Entonces, señor, nosotros llegamos a Roma un miércoles y el miércoles pasó el cónclave. Increíble. Eso fue increíble. El jueves había un Papa nuevo, porque el otro era de que, bueno, inicia el cónclave, pero entonces nos vamos. Montamos en el avión el viernes. Exacto. Y ahorita nos vamos y el cónclave sigue porque duran 3 días. El jueves a Papa. Pudimos recibir se me dio el nombre, es italiano, Orbeas. Bueno, Orbi la primera. Correcto, la primera bendición y Manuel sale con la Virgen. Nosotros llegamos corriendo, salimos de una misa que estábamos, corriendo para poder recibir la bendición y ver el Papa saliendo, salir, recibir la primera bendición y al otro le damos un avión para acá. O sea, fueron diosidencias. El día que empezamos el camino, sorry que te interrumpa, en Radicófani, faltaba un padre para bendecir a la Virgen. ¿Y cómo vamos a salir sin una bendición? ¿Y cómo vamos a salir? Adivina qué pasó. Por la puerta del restaurancito donde estábamos, del hotel, entró un padre uruguayo. Ay, ustedes hablan español. Ajá, yo soy ay, padre, qué bueno. no sé cosas, y Quería Manuel... saludarlo. Ajá. Y yo invítalo a sentarse. Ok, vamos. Por favor, padre, por favor. Mire qué diosidencia que usted está aquí. Usted está disponible mañana a las 8 de la mañana para una bendición de nuestra Virgen de la Altagracia. Y ahí está aquí. ¿Cómo? Sí, sí, a las 8 de la mañana después del desayuno. Sí, perfecto. Para mí un honor. Y así fue la primera bendición de la peregrina en el camino. Con una necesidad puntual, que señores, un pueblecito, un pueblito recóndito en el norte de Italia, apareció un padre que hablaba español. Eso fue papá. Correcto. Y así en cada pueblo, porque la peregrina tiene un pasaporte. Entonces en cada pueblo también nosotros sellamos, cada iglesia que visitamos, cada pueblo tiene el sello del padre que bendijo a la peregrina. Y empezando aquí, que fue en la anunciatura que empezó todo, bueno, en la basílica. Y después de la anunciatura, y de ahí de la anunciatura nos fuimos para el aeropuerto. O sea, que fueron bendiciones que fuimos encontrando en el camino también, que eran cosas que nosotros decíamos que eso no va a pasar, y pasó todo. Y no fue diseñado, eso sí no se diseñó nada. Diosidencias. Correcto. Y cuando la gente veía a la peregrina de la Altagracia, ¿qué le preguntaban? ¿Qué impresión le daban? O sea, ¿querían saber de la historia? Yo vi personas rezándole, a personas, obviamente, preguntaban quién era. Nosotros hicimos unos pequeños flyers para poderle entregar a la persona y que pueda seguir con más información. Y después en el camino suceden las cosas que suceden. Fuimos a la tercera, cuarta iglesia en uno de los pueblos. Se llama Salvatore. Pues tengo un sobrino que se llama Salvatore, entonces me recuerdo el nombre de esa iglesia. Y hay una pobre señora que la vemos ahí solita, la iglesia es vacía, y ella está rezando. Y nosotros hablamos con el padre para que el padre venga, podamos hacer una bendición, algo breve, pero que no haga una bendición a la Virgen de la Altagracia. Aquí estamos, el padre, 4 peregrinos y una señora rezando que no sabemos quién es. Ella ve todo este aparataje de qué es lo que está pasando aquí y ella pregunta, por favor, ¿quién es ella? Y explíquenos. Y nosotros le explicamos la Madonna de la República Dominicana y le damos su tarjetita. Y nos vamos. A los 5 minutos se abren esas 2 puertas de la iglesia y ellas dicen, espérense. Virgen de la Altagracia, 21 de enero. Yo estoy aquí rezándole a mi hermana que tiene un tema de salud y ella nació el 21 de enero. Wow. Y ella declara, yo soy devota de la Virgen de la Altagracia ahora. Una señora que nosotros, o sea, así mismo suceden y para ella eso fue una diosidencia. Y quisiera yo saber
Sí, lo sí. que, como ella, porque ella de ahí llamó a su hermana y le dijo, aquí habían 4 peregrinos con una Virgen de la Altagracia que su día es el día de tu cumpleaños. Entonces, así mismo tenemos Muchísimos cuentos. muchísimos encuentros en el camino, dándola a conocer. Alguien hasta me preguntó en un momento, padre, y yo, todavía no tengo el honor, pero te puedo contar de la Virgen de la Altagracia. No, Porque y en el avión, que a Edison también, o sea, andábamos con la Virgen en el avión. Y hubo una azafata que se acercó a nosotros y nos preguntó. Y Edison le explicó que Manuel estaba del otro lado del pasillo. Bueno, terminó ella casi confesándose con Edison. Y haciéndole el cuento del divorcio. Y que entonces que ella no pensaba decir, bueno, mira la tarjetita de la Virgen. Hable con Mira, ella. gracias, pide con fe, que no sé qué cosas. Porque te da esa... Cuando la gente ve que tú andas con ese Sí. espíritu, ¿no? Y que tú andas profesando. O sea, la conexión y el impacto que genera. Automático, eso es de una vez. La Es se- increíble. La devoción y todo. La señora que entró que no podía caminar y agarra la azafata, Ah, eran sí, las promotoras. sí. La azafata Sí, me agarra también. y me dice, "Tss, habla con ella. Ella- Virgen de la Altagracia, hace milagro." Y ella me dice, ¿cómo? Y yo le traigo la Virgen. Y ella dice, bueno, yo podía caminar y después no podía caminar. Y yo le dije, pues entonces, pídale a la Virgen. Nos sentamos ahí a rezar. Ujú. Y esa señora le rezó a la Virgen. Le dimos su flyer para que ella sepa quién era la Virgen de la Altagracia. Y así mismo, caso por Sí, caso, sí, muy lindo. a través de estos 10 días, definitivamente mucha gente llegó a conocer a la Virgen y seguirá conociéndola. ¿No? Y lo famoso también, porque circuló mucho aquí, que los 4 Sí. peregrinos con la Virgen. Ya cuando nosotros llegábamos, yo fui a un restaurantito que me gusta mucho, compré un desayuno y hay una señora que me estaba mirando. Y yo pensé que la conocía como otro lugar y me mira y yo la miro. Y me dice, ella dije, ¿tú eres uno de los peregrinos? Y yo, sí. Y ella dije, yo te seguí y tal. Y también en la Plaza de San Pedro, allá en Roma, esperando, la ilusión de nosotros era ver la fumata, que saliera la fumata negra y todo, la fumata blanca. Y habían unas señoras atrás y estábamos Edison y yo me volteo y ella también se queda mirando, me dice de que tú eres de los peregrinos. Y yo sí, o sea, hasta en Roma. Y aquí la gente se dio cuenta, o sea, fue mucho seguimiento. Y mi cosa que me sorprendió fue esa, decía, contrale. La verdad es que uno puede pensar, porque nosotros estábamos haciendo para nosotros, pero tuvo un impacto en medio grandísimo. Cómo la gente conectó y cómo la gente no daba el seguimiento y lo ponía en las redes sociales, porque yo tenía el rol de ser community manager del grupo. Típico, ¿verdad? Sí, Normal, me tocaba. algo Manuel, dije, dime, si esperado. no eres tú, ¿quién va a ser? Y lo hacíamos collab y todo, y la gente no escribía, dando seguimiento y tal. Sí. Y ahí entonces la gente empezó a compartirnos lo de los barcelocos. Ah. Que Sí. ese otro peregrino, el papá y el hijo que estaban caminando en paralelo, iban en dirección contraria. Ok. Y nosotros nos dábamos seguimiento, pero no hablábamos, sino hasta cuando volvíamos, ya en el avión de Madrid para acá, que Manuel le dice a Julián, que se llama, que tú no me conoces, pero yo sí te conozco. Y él lo mira y dice, ay, que yo te seguía por las redes sociales. Y él dice, yo a ti también. Y ahí vinimos las 8 horas del camino. 8 horas hablando y tenemos planificado cuáles son los próximos peregrinos. Correcto, lo queremos en conjunto, él fue con su hijo y la verdad que conectamos, porque el que va a hacer el camino conecta con la esencia de hacerlo. No, sí, Ok. definitivamente que yo estoy impactada. Ojalá con quieran la hacerlo. experiencia. Sí, sí, sí. Y sí, con deseo de y con mucha curiosidad y todo, sí. Sí. Para dar un poco de contexto a los que están escuchando, ¿qué tiempo le tomó el Camino de Santiago? El presupuesto mínimo, como uno dice, desde y a partir, y el de Roma también. ¿Qué tiempo le tomó? Y un presupuesto para que la gente tenga una idea de cuánto tiempo tomó. Vamos a hablar estrictamente de Santiago y de Roma. Lo que los tour operadores terminamos pagando eran menos de 1,000 euros para, en ambos casos, uno eran 5 noches, en el caso de Santiago, 800 y pico de euros, y increíblemente en Italia fueron 9 noches por 900 y pico de euros. Porque ellos tienen todo este tipo de combinaciones. Eso lo que incluye es la dormida, desayuno y el transporte de la Del maleta. equipaje. Uno ya debe de cubrir, entonces pensar y mentalizarse en lo que es el almuerzo y la cena, ¿verdad? Y el ticket aéreo para llegar allá. Es una manera realmente bajo un presupuesto que puedes ir
peregrinar una semana y regresar. Y al menos que tú quieras agregarle unos lujos, Sí. se puede hacer un buen camino. 2.000 y pico de dólares tú puedes hacer, o sea, incluyendo 2.500, 1.600 dólares, tú puedes hacer incluyendo ticket aéreo. Todo depende del trayecto, ¿no? Porque, por ejemplo, el camino a Roma, tú puedes empezar en Inglaterra. Exacto. Claro. Y Hay que terminar ver en el como sur de Italia. donde Esos son se 1.000 y inicia. pico de kilómetros. Entonces, depende de la cantidad de noches que tú elijas. Nosotros porque decidimos hacer 200 y pico, 220, que era, y salía en ese monto. En promedio tú caminas por día 20 kilómetros, 22 kilómetros. Hay un día más, un día menos. Hay días que en el camino a Roma era todo el tiempo en montaña, subiendo. Y eran 17 kilómetros. Y dice, bueno, ayer caminé 31, mañana 17. Es menos, no es menos. No. Es que toca subida. Y tú lo ves. En la aplicación te dice cuando toca subir y bajar. O sea, tú te programas para eso. Pero es el presupuesto. Para, de verdad, nosotros no pasamos trabajo. No teníamos de que los hoteles de lujo, pero tampoco teníamos los más... Bueno, yo no Es sé más, en el qué caso de me Roma, refiero. sí. En el caso de Roma era más complejo porque son albergues. Sí. Ajá. El de Santiago es mucho más Hay mucho más estructurado y tal. Ujú. Pero fue bien. La comida en Roma fue buenísima. Por más... Claro. Yo subí 4 libras. Claro Sí, que... sí, sí. Sí, de verdad. La Se gente come dice, bueno. "Ah, pero tú llegabas flaco". Y yo, no, porque nosotros comíamos pizza, pasta, Claro, y no es cosas que- todo el tiempo. En cualquier esquina se come bien. No, oye, Roma. Sin problema. Y en toda la esquina comimos. Sí, Nosotros, sí. todo el tiempo. Estamos peregrinados, dame comida, dámonos. No, y había gente que me decía, digo, ustedes no beben. Porque la gente también pensaba que uno andaba literalmente predicando todo el tiempo. No, nosotros lo definimos. A mí me encantó esa definición del tipo de peregrino que nosotros somos. Nosotros somos peregrinos de acción. Nosotros no somos peregrinos de que andamos con una Biblia bajo el brazo y predicamos. No, nosotros en nuestro accionar del día a día, pues lo hacemos bajo los criterios que nosotros entendemos que son lo que corresponden a llevar una vida acorde con Jesús. Y a mí me encantó esa definición por eso, porque claro que nosotros bebíamos una noche, nos bebíamos una cervecita, que es un vinito, porque al otro día hay que caminar. Pero se disfruta mucho, de verdad. Y ya que tú mencionas también a tus demás compañeros, ¿cuáles son esa anécdota épica o cosa que ustedes recuerdan de todo eso que han vivido juntos? Siempre en el grupo hay uno que es el chistoso, el que planifica, el que no sabe realmente qué es lo que toca. Sí, bueno, por ejemplo, Eliel se fajó, entrenó, tú no te imaginas, y a los 2 días tenía un tema en un músculo. Ay. Estaba sobreentrenado. Fatigado. Fatiga extrema. fatigado. Para que tú veas. Pero cada vez que él me veía la carita y la espalda, y él me dice, préstame la peregrina. Y yo, no. Ok. Y yo diría que Eliel estaba muy atento a mí cuando yo cargaba la peregrina y era siempre el que estaba cerca ofreciendo ayudarme. Y yo creo que él cargó un porcentaje importante Sí. de la peregrina en el camino. Sí, tú sabes que había una regla. Por ejemplo, cada vez que alguien se ponía la peregrina, si Manuel venía y me la pedía, yo se la tenía que dar. Yo no me quedaba con ella. Entonces, tú la cargabas hasta que otro peregrino la quisiera. Y lo respetamos en el camino completo. Uno sabe cuándo. Ujú. Uno sabe también en la dinámica del grupo. Si tú te pasaste y tú no la cargaste ayer y toca hoy, tú dices, espérate, yo tengo que hacer también mi propio sacrificio. Entonces, parte de esto es parte de la química de con quién tú andas en el camino. Sí, en mi caso, el tema mío es que si había un plan, ¿por qué había que salirse del plan? A esta gente le encanta salirse del plan. Dice, "Señores, pero si sabemos que tenemos que ir para allá y sabemos que por aquí, porque a la pase con eso, mijo, tranquilo. De la maleta. Suelta. No, era un tema. Adáptate. Y yo, wow. Dijimos que no íbamos a comer y nosotros 3 ahí comiendo. y yo sin comer, literal. Pero, y entonces, o vamos a comer más para adelante, vamos a llegar a un restaurancito. No, que hace hambre, que ahora, que el medio. ¿Qué es ahora? Y yo, wow. Qué batalla. De hacer chachaba, otra que no se y hizo. ellos me miraban ya. Ellos hasta me decían de que ya, me dijo, tranquilo. Y después yo compensaba, porque yo lo que decía, contra si hay un plan. Y también parte de mi aprendizaje, y eso fue el primer camino, es si hay, oye, el plan se puede modificar y no pasa nada, lo vamos a cumplir. Y fue mi aprendizaje también en los 3. Ya en el camino de Roma yo se la pasé desde el principio. Porque el de Y lo Santiago fue un disfrutaste reto, más. lo disfruté más. El de Santiago fue un reto porque era todo, cambiarlo todo el esquema. Y yo no entendía por qué, pero bueno. Luego, ¿cuál más te puedo decir? Bueno, algo de optimismo, siempre. Importante. Sí, Y siempre hay uno que es pesimista. Sí.
¡Vamos! Ajá. Nada más faltan 8 más. Y todo el mundo ahí como este tigre. Sí, porque 8 kilómetros son un día, medio día caminando. Mira. Sí. Bueno, y va a llover. ¡Qué bien! ¿Tienen los bien. plásticos? Y no, yo no creo que va. Y cada uno ayudando al otro a ponerse el plástico para no mojarse. Sí. Porque cuando se te mojan los pies, No, ahí yo digo, yo llegué hasta donde se me mojan los Sí, pies. yo, Eso es yo cuando hice incómodo. el Pico Duarte dije, no, o sea, No. la capa, o sea, No. la capa. Tal cual. es que la piel, ya cuando nos vamos a la parte científica y física, Sí. cuando el pie se moja, la piel se pone suave y arranca la fricción y tú te destruyes los pies. Y hasta ahí mismo llegó tu peregrinaje porque el día siguiente no vas a poder ni ponerte un zapato. Entonces hay que tener cuidado. Yo recomiendo, ustedes ven esas medias que tienen los deditos separados. A mí me encanta. Porque entonces no hay fricción entre los dedos. A mí me ha funcionado cualquier cosa. 3 peregrinajes. Súper tip. Media con deditos Te separados. vamos a dar el link Sí. de Amazon. ¿Y qué recomiendan para eso? Ya que mencionan de eso, del equipaje que deben de llevar para una peregrinación. Ya hablaste de las medias con los dedos separados. ¿Qué otras ¿Qué cosas? otra cosa recomendarían para ir cerrando? Bueno, la chaqueta que tiene su agua compuesta, tienen chaqueta para eso. O sea, están las de bicicleta y están el del corredor y están para larga distancia, especialmente para tú poder cargar suficiente líquido. La hidratación es algo, no puedo estresar más lo importante que es. Ustedes llevaron sales, llevaron sticks de hidratación. Sí, pero eso es los primeros días, después tú... Después tú dices, yo lo necesito agua. Ajá, agua. Y tú coges agua Mucha de- teoría, muchas cosas. Ajá. Cuando- Sí, lo chulo es que tú coges agua de verdad, de los ríos. sí. En el caso, a veces aparecen fuentes que dicen agua potable, tú tomas el agua de ahí. Ajá. Hay un zapato para cada peregrinaje. O sea, tú tienes un peregrinaje, busquen en su website para su peregrinaje. Hay gran porcentaje en talvia, gran porcentaje Ya te entiendo. en arena y tierra. Nosotros vinimos y cambiamos el calzado para Roma porque ahí teníamos tema de elevación, entonces no es un Ok. running shoe, Ajá. pero no es una bota. Algo que es un tenga trail. agarre. Es un Trail. trail. Ajá. Entonces, dedíquenle el tiempo en el internet, busquen en ChatGPT su camino y los tenis que van con ese camino. Yo creo que de las decisiones más importantes El es calzado. la media y el calzado. Sí, luego, recomendación, hacerlo o en primavera o si uno camina en Europa o en otoño, porque el verano es muy caliente. Y el clima, o sea, los días que hacía frío, nosotros caminábamos más rápido, pero cuando hacía calor, cuando te daba ese solazo, tú lo veías, porque nosotros también llevábamos, o sea, aparte de nuestro espíritu deportista, veíamos el pace, el Ajá. tiempo, y se reducía considerablemente cuando hacía mucho calor. Entonces, para nosotros lo hacíamos en marzo, abril, mayo, y para mí, espectacular las 2 experiencias que hicimos fuera. La mochilita con tu Camelback. con tu camelback, eso no puede faltar. Tus palitos, Crema solar. la crema solar. Podía haber un sitio donde tú tenías muchas matas y mucha sombra. Y te quemaba. Y también tú podías terminar y tú dices, espérate, ¿dónde No hay están los sombra, no hay árboles? nada. horas. Sí. Y no, horas. Horas. Y esto es cada 45 minutos, horas, tú te pones otra capa entera. Porque si no, recuérdate, mañana tú vas a caminar otra Sí. vez. Son 9 Y días. entonces hay que tener mucha precaución porque tú vas a ir acumulando una carga y cualquier error que no te adecue, ¿verdad? Tú vas a arrastrar con ese error por varios días. Sí, ¿ves? Por eso es para mí indispensable tu protector, tu camelback, tu palito, los zapatos cómodos. 2 una calzados, media. me imagino, como para Sí, terminar. por si acaso. Yo tenía 3. Uno en la maleta y otro por si acaso. Por si llovía, hubo un día que llovió. Pero los tenis que compré también ayudaban al tema del agua. Entonces, yo no me lo tuve que cambiar. A mí me funcionan muy bien. Son unos protectores de tenis. Ah, sí, tú tenías de eso. De goma. Son de goma, parecen un guante, Sí. pero un guante para el tenis. Si la lluvia no era por mucho tiempo, perfecto, porque el pie sí se calienta. Pero a mí me salvó eso por los pocos kilómetros que sí tuvimos que meternos en agua, porque me dejaba el tenis seco. Sí. Entonces, busquen sus guantes de tenis. Sí, y el windbreaker, un jaquecito, porque en la mañana hace frío, pero a medida que tú vas caminando te da calor, tú lo guardas en tu mochilita y en la noche cuando estás llegando, la tardecita te lo pones otra vez.
para un tema de frío. Porque la pierna, después que tienes ya horas caminando, Ya, no te da caliente. frío. Nope. Y por último, vaselina. Ah, claro. sí. Sí. Eso Cuando algo tiene fricción, Deporte o también. que si es aquí, o si es entre la pierna, o en el talón, y a cada persona diferente tienen tu hotspot, donde tú tienes que ponerte tu cremita. Entonces, vaselina es lo último. Sí, sí. Pero muy Y importante. ya para terminar, chicos, por lo menos a mí me quedó durante toda la conversación muchísimas razones de por qué hacer un camino de peregrinaje, pero para resumir, ¿qué ustedes dirían de por qué hacer un camino de peregrinación? En mi caso, yo lo decidí desde la primera experiencia hacerlo por un tema de conectar conmigo mismo. Sí está el componente religioso, porque yo soy creyente, pero para mí el yo tener esos días con mis amigos, sabiendo que todo está, que el trabajo va bien, porque también tú acomodas todo. Y yo literalmente pues me concentré en mí. Después de esa primera experiencia, ojalá yo todos los años hacer un peregrinaje. Porque ahí yo conjugo el elemento espiritual con el elemento religioso. El espiritual me refiero a conectar con mi parte más íntima. Y a mí me encanta porque yo me reseteo y vuelvo a mi esencia. Entonces, ya con la parte religiosa también cumplo con esa conexión con Papá Dios, con la Virgen, que hacen que al final tú te des cuenta que lo importante es eso. Lo importante es estar bien contigo mismo. Mientras mejor tú estás contigo, estás con el resto. Y mientras tú más conectado estés con Papá Dios, en este caso, pues te hace mucho mejor persona. Entonces, yo al que me rodea, yo le digo, mira, date el chance. Si tú no eres religioso, hazlo como quieras, porque tú terminas conectando con tu esencia y con tu ser. Y la gente, de hecho, cuando te ve que tú vuelves, lo quiere hacer. Hay una cantidad de gente que a mí me quiere, pero vamos, ¿y cómo ustedes van? Anótame. Yo, mira, te voy a escribir, de verdad, porque el año que viene la idea es que podamos hacer uno abierto. No te me arrepientas, porque son experiencias que solo si tú vives el proceso tú lo vas a entender. Si no, no hay forma. No hay forma de yo explicarte a ti aquí ahora el por qué. Tú tienes que vivirlo. Eso es como cuando uno le preguntan, no, ¿y qué? ¿Cómo es tener hijos? No, es que tú tienes que ser Tal cual. papá, tú sabes. Tal cual. Eso no viene con un manual. Ajá, sí. Y para ti, Manuel, la razón por hacer un viaje de peregrinación. Miren, el primero es el más difícil, porque uno no sabe cuáles son las expectativas y qué uno va a aprender de él. Y al terminar, obviamente, tú llegas, es tan gratificante y todo tu aprendizaje que tú dices, cómo yo no había hecho esto antes y yo no voy a parar de seguir haciendo esto. Ahora, en su esencia, ¿por qué tomar una decisión de hacer la cosa más básica, más simple, más sencilla, por decisión? Yo puedo ir, güey, de muchas diferentes maneras y en muchos diferentes tipos de carros y en diferentes tiempos, pero decidir caminar a un sitio y hacer un sacrificio físico donde eres tú solo contigo mismo, con tu esencia y unos tenis, la carretera, no hay algo más básico que eso. Donde tu prioridad es tu hidratación y, vamos a decir, conectar con tu esencia haciendo la cosa más básica que tú puedes hacer en tu vida, que es salir y caminar con un destino, con un propósito de llegar a ese sitio y poder ver a tu interior qué tú tienes. Eso solamente se hace en un peregrinaje. Entonces yo invito a todo el que esté feliz y con una vida completa o tenga gran problema y cargando con cosas que quiera dejar, agarre una mochila, váyase una semana a caminar, que usted va a regresar con soluciones o por lo menos respuestas. Sí, y después, ahí ya para concluir con la idea, el peregrinaje también significa un esfuerzo físico. Mi hermano, después yo le dije a ellos, señores, yo nunca imaginé que este cuerpo caribeño iba a caminar 220 kilómetros en 9 días, porque la verdad es que yo hago 5 kilómetros en el mirador y es como, bueno, lo hice, pero cuando tú miras para atrás y tú ves que fueron 220, entonces tú dices, coño, pero yo soy capaz de hacer mucho más.
Entonces tú también vienes con un reto físico que tú superas y también te da energía nueva para enfrentar nuevas cosas. Porque tú dices, ya, yo hice esto también. Entonces es muy cool. Espiritualmente, mentalmente y físicamente el resultado es positivo. ¿Y ya tienen alternativas para el peregrinaje que piensan hacer ahora? El siguiente. Sí, bueno, tenemos que siempre volver a tus orígenes. Hicimos el de la Altagracia, vimos lo que hay y lo que no hay. Emprendimos para Santiago, dado al gran conocimiento que hay del Camino de Santiago. Roma era algo espiritualmente importante y más cuando nos trazamos la meta de llevar a la Virgen. Pero tenemos que volver a la Altagracia. Entonces el año que viene nosotros queremos invitar a todo el que quiera, anunciaremos en su momento una invitación abierta a hacer un peregrinaje, sí con algo de estructura, infraestructura, léase, a poder llegar a los destinos y sí montarse en un vehículo para ir a diferentes sitios a dormir, porque montar una infraestructura en 5 paradas donde no hay hoteles ni los servicios básicos que se necesitan, pero nosotros ya tenemos que ayudar a otra persona a vivir esto y a vivirlo aquí, en nuestra República Dominicana. Y el reto del año después de ese, vamos a ver cuándo lo compartimos. Hay que siempre tener ideas, pero todo se valida cuando tú completas uno, ya tú sales con el otro. Ahora mismo nuestra meta es involucrar a otros que compartan lo que nosotros hemos vivido. Súper. Sí. Muchísimas gracias por tantos mensajes, tanto aprendizaje que tuvieron durante este camino. Yo estoy más que convencido de que es un proyecto que debo tener a futuro de realizar el Camino de Santiago o ahora el Camino de Roma. Y gracias por compartirnos esa experiencia de todo eso que pudieron sacar de ese camino, porque realmente es un camino transformador. Correcto. No, y gracias a ustedes por la invitación, de darnos el espacio para nosotros poder contar nuestra experiencia y que sirva también de motivación, que es la idea, de que otros jóvenes también se involucren. Ahora nosotros mi papá y mamá quieren hacerlo y ellos perfectamente pueden hacerlo, pueden hacer de Sarria, que es el más típico para ya personas me van a matar, pero de edad avanzada. Y me gusta ver que la gente se monte, y esa es la idea. Claro. Esa es la idea. Y unirnos a conocer ese camino de la Altagracia. Claro, Claro. Yo diría, última reflexión es como los niños. Nunca es un buen momento de tener un niño, no hay certificación, no hay plan de entrenamiento y simplemente uno lo hace y lo tiene. Sí. De la misma manera, señores, el que quiere ir a peregrinar, le gusta la idea, no lo piense, escoge una fecha, vete a una página web de esta, da un tarjetazo y por favor, hagan el camino. No se van a arrepentir. De verdad que muchísimas gracias por abrirse con su experiencia aquí con nosotros en Soy Viajero. De nada. Placer. Gracias. Gracias. Esto fue Soy Viajero Podcast. Hasta el próximo viaje.